Lo vamos a ver en conjunto con el doctor Dimensa Luis. ¿Qué es la inmunización RH? Bueno, la isoinmunización de cuerpos maternos dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos fetales. ¿Qué significa? Que se generan anticuerpos en sangre materna contra algún antígeno, digamos, que está en la superficie del glóbulo rojo fetal. Esos anticuerpos pueden o no pasar a través de la fetal, esos glóbulos rojos, una hemólisis fetal. Es decir, se unen, lo detectan como extraño y ese glóbulo rojo fetal junto a la inmunoglobulina viaja a través, digamos, llega al hígado y al vaso fetal y se genera la hemólisis. Finalmente, si hay hemólisis, hay anemia fetal, y si hay anemia fetal va a producir esto edema, digamos, y ascitis de las distintas estructuras a nivel del feto. Entonces, esta disminución de la presión oncótica a través de la sangre fetal va a producir la extravasación de líquido a través de los distintos comunes que se encuentren. Ascitis, se puede encontrar derrame pericárdico, se puede encontrar aumento, digamos, del espesor de los tegumentos del bebé, sumado a aumento del líquido amniótico como poligramios. Todo esto es el extremo, y este extremo se llama hidrops fetal. El hidrops fetal, que es, digamos, el edema generalizado del bebé, puede tener distintas causas. Una causa es la enfermedad hemolítica perinatal en su extremo, pero hay otras causas, como por ejemplo causas infecciosas. Entonces, esta enfermedad hemolítica perinatal, de acuerdo al nivel de anemia, va a clasificarse en una anemia leve, en una anemia moderada o en una anemia severa, de acuerdo a la hemoglobina fetal. Por encima de 12 es leve, entre 12 y 9 va a ser moderada y por debajo de 9 va a ser una anemia severa. Con respecto, a ver si me cambio porque se me tildó. Bueno, con respecto a los anticuerpos asociados a la afectación fetal severa, es decir, a esta enfermedad hemolítica perinatal, vamos a encontrar que va a haber anticuerpos que más frecuentemente generan afectación severa y anticuerpos que son raramente asociados a una afectación severa. ¿Cuáles son los más frecuentes y del cual vamos a hablar nosotros? Es el sistema RH-D, que es el anti-D, ¿sí? Anticuerpos contra el antígeno D. Recordar que si está presente, ese grupo y factor va a ser positivo y si el D va a estar ausente, va a ser negativo. Es el famoso grupo y factor, y el factor es negativo si no tenemos el D y positivo si tenemos el D. Pero dentro de ese sistema, que es el rhesus, tenemos otros antígenos como el C, el E, y otros sistemas como el KEL, que el anticuerpo KEL puede generar una afectación también fetal severa, ¿sí? Entonces, los más frecuentes que generan una anemia severa son el D, el C y el KEL. Otros rápidamente asociados son toda la lista que nosotros tenemos abajo, pero es una lista obviamente interminable, que nosotros no nos las podemos saber de memoria y por eso las tenemos que consultar a medida que nos van apareciendo cuando nosotros hacemos los estudios. La epidemiología, tenemos que saber, nosotros nos vamos a abocar ahora al anti-D, ¿sí? Tenemos que saber que el 17% de las pacientes que son RH negativos y que tienen un feto positivo se inmunizarán. Es decir, 17% de estas pacientes van a generar anticuerpos contra el anti-D en ausencia de una administración de gamma globulina. Es decir, si nosotros no ponemos la gamma globulina, 17 pacientes se van a inmunizar. Ahora, si nosotros ponemos la gamma globulina en el posparto inmediato, ¿sí?, dentro de las 72 horas, vamos a reducir este porcentaje de 17% a un 1.6%. O sea, ya bajamos a casi 2%. Ahora, si ponemos aparte de esta gamma globulina, la gamma globulina dentro de las 28 a 32 semanas, bajamos este 1% a 0.2%. O sea, se haría casi ínfimo, ¿sí? Entonces, la reducción de mortalidad asociada a una enfermedad hemolítica perinatal o neonatal es de 46 cada 100.000 habitantes, cada 100.000 nacimientos, baja a 1.6 cada 100.000 nacimientos. ¿Por qué nos abocamos al anti-D? Primero, porque es uno de los más frecuentes. Segundo, porque puede generar una anemia hemolítica bastante importante, severa y llegar a la muerte fetal. Y tercero, porque es la única que nosotros podemos prevenir. Todos los otros anticuerpos generados, si la paciente se sensibiliza y genera anticuerpos,
no podemos hacer absolutamente nada para prevenir eso. No tenemos gamma globulina contra eso. En cambio, para el anti-D sí lo tenemos. Entonces, la prevención está a cargo nuestro y que, digamos, que estos casos sucedan, que la sensibilización suceda, no debería suceder. Tenemos acá un cuadro que es un artículo del 2014 a nivel de Australia que nos muestra la diferencia de acuerdo a, digamos, los años, cómo se fue instaurando en la población la colocación de la gamma globulina. Antes de 1970 no existía la gamma globulina, es decir, no le ponían a las embarazadas ni en el posparto ni en nada la gamma globulina. ¿Y cuántas pacientes se sensibilizaban? Un 10%. A partir de 1970 se introduce la gamma globulina postnatal, es decir, a todos los nacimientos, sean por parto o cesárea, se le colocaba a las madres con RH negativo la gamma globulina. Entonces, este porcentaje se redujo a 1%. Y a partir del 2003, en Australia, no solo se coloca la postnatal, es decir, una vez que nace, sino que durante las 28 a 32 semanas se coloca la gamma globulina también, y esto se reduce a un 0.2%. Entonces, la prevención, digamos, es aquí el kit de la cuestión. ¿Cuándo vamos a hacer prevención? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a colocar esta gamma globulina? Bueno, tenemos primero ante eventos sensibilizantes. ¿Qué son los eventos sensibilizantes? Aquellos eventos, digamos, aquello que genera una hemorragia, ¿sí? Lo que ya se llama hemorragia feto-materna. ¿Qué significa? Aquel evento que va a predisponer que algún glóbulo fetal pase a la sangre materna, entonces tenga contacto con el sistema inmune materno y la madre genera anticuerpos contra él. ¿Cuáles son esos eventos sensibilizantes? Bueno, hay reportados un montón. Los más frecuentes son estos. Primero, obviamente, el parto o la cesárea de un feto con RH positivo. Segundo, el aborto en cualquiera de sus semanas. Algunas guías de afuera, ¿no? de acá, de Argentina, dicen que un aborto por debajo de 12 semanas uno podría obviar colocar la gamma globulina y un aborto por encima de las 12 semanas hay que colocarla siempre. Con respecto al embarazo ectópico, se ha reportado que cuando la trompa se rompe, es decir, la complicación del embarazo ectópico, la ruptura tubaria, esto predispone a la hemorragia y generaría un 25% de casos de pacientes que se inmunosensibilizan. Con respecto a procedimientos invasivos, aquella paciente que se va a, digamos, le tenemos que hacer una biopsia de vellosidades coriales, tenemos que hacer una muestra de líquido amniótico, es decir, una amniocentesis, tenemos que punzar el cordón fetal, el cordón umbilical intraútero, ¿sí? Es decir, una paciente que está embarazada y tenemos que, digamos, obtener una muestra a nivel del cordón. Esas pacientes tenemos que colocar la gamma globulina, porque también se demostró en un 7 a un 15% que estas pacientes tienen un riesgo de hemorragia feto-materna. ¿Qué otro caso? La muerte de un feto intraútero. No hay que esperar, no es necesario esperar a que ese feto muerto nazca, o sea, ya sea por una cesárea o por un parto. En el momento que nosotros hacemos el diagnóstico, sabiendo que la paciente es RH negativo, podemos colocar la gamma globulina. Cuando vamos a hacer una versión cefálica externa, ¿qué significa la versión cefálica externa? Por ejemplo, un feto que está en presentación podálica y lo vamos a tratar de rotar hacia cefálica para que esa paciente pueda tener un parto. Entonces, en esos casos también hay que colocarla. Traumatismo abdominal materno, hemorragia anteparto, son todas situaciones que hay que colocar la gamma globulina. ¿Cuándo? Lo ideal es lo antes posible. Si la tenemos ahí la paciente, hay que colocárselo en ese momento. Pero siempre dentro de las primeras 72 horas. Es donde tenemos el máximo efecto. Y tiene un efecto protector por lo menos mínimo de 3 semanas. Hay algunas guías también que lo que dicen es que si por X o por B la paciente se fue al establecimiento y no se colocó la gamma globulina en las 72 horas y vos la ves dentro de la semana, antes que no hacer nada, se prefiere colocar la gamma globulina. Tendríamos un tiempo con un efecto mínimo de hasta 10 días. Ahora, ¿qué pasa en esa paciente que, por ejemplo, tiene una ginecorragia del primer trimestre que resolvió, digamos, fue una amenaza de aborto y como era RH negativa le pusimos una gamma globulina? En el segundo trimestre vuelve a tener una ginecorragia. ¿Qué hacemos? Bueno, se vio que se tiene que volver a poner una gamma globulina porque es un nuevo evento. Pero en aquellos casos en donde están muy pegados los dos eventos, cuando pasan, por ejemplo, una semana, no es necesario porque tenemos un efecto mínimo. Por lo menos deberíamos tener un intervalo de 6 semanas para volver a colocar una gamma globulina. Pero tenemos otro
digamos, otra forma que nos avala a nosotros para ver cuándo tenemos que volver a colocarlo y cuándo no. ¿A través de qué? De pedir un CUMS indirecto. ¿Qué es el CUMS indirecto? Después yo lo voy a explicar mejor. Pero cuando nosotros le pedimos a la paciente embarazada grupo y factor, también pedimos con CUMS indirecto, o así deberíamos pedirlo. El CUMS indirecto lo que hace es detectar anticuerpos irregulares generalmente. Estos anticuerpos, dentro de estos anticuerpos, también detecta no solo los que tiene la paciente, es decir, si está sensibilizado o no, sino que también detecta la gamma-globulina. Es decir, si nosotros le pusimos la gamma-globulina al paciente y le sacamos los 2 días, o 3, 4, 5, una semana, el CUMS indirecto nos va a dar positivo y no significa que la paciente está sensibilizada, significa que tiene anticuerpo porque nosotros le pusimos anticuerpos. Entonces, es una forma nosotros de evaluar si todavía le quedan anticuerpos de, por ejemplo, cada 3 semanas hacer un CUMS indirecto. Entonces, a las 3 semanas hacemos un CUMS indirecto. Si el CUMS indirecto nos da positivo, significa que todavía tenemos el efecto de la gamma globulina que le pusimos, y si volvió a tener un sangrado, no es necesario cubrirla de nuevo. Ahora, si a las 3 semanas me da negativo, le debería poner otra gamma globulina. Después, esta, digamos, en la guía del 2010, lo que habla es que si nosotros tenemos uno de estos eventos en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, las dosis son distintas. Pero cuando yo la estudié en aquel momento, la guía en la facultad, no lo había leído bien. Si ustedes ven bien, la guía dice dosis no menor a 100 microgramos. No te está diciendo que le tenés que poner 100. Significa que no le podés poner menos de 100. O sea que a ninguna paciente le va a pasar nada si vos, en vez de ponerle 100, le pones 250 o 300. Generalmente las gamma globulinas que nosotros tenemos en el sistema de salud público vienen de 300. Eso es para que lo tengan en cuenta. La prevención de rutina durante el embarazo. Entonces, entre la semana 28 y la 32 de gestación, se tiene que aplicar una dosis de 300 microgramos de gamma globulina anti-D a todas las gestantes RH negativa, independientemente de la pareja. Es decir, no importa, digamos, según la guía del 2010, que está, digamos, si nosotros vemos pasaron 11 años, no se volvió a actualizar nuestra guía de Argentina. No importaría el grupo y factor del padre. Si la madre es negativo, se coloca entre las 28 y 32 semanas una dosis. No será necesaria, este es el único motivo por el que no es necesario colocarlo, si estudiamos el genotipo fetal, es decir, estudiamos el feto y vemos que el feto es RH negativo. ¿Por qué? Porque si es RH negativo, aunque la paciente, digamos, no importa, porque no se va a sensibilizar, no va a pasar ningún antígeno D, porque el bebé no tiene antígeno D, entonces no va a producir anticuerpos. En este tipo de pacientes no necesitaríamos ponerle la gamma globulina. El genotipo fetal, ¿cómo se saca? Se puede sacar a partir más o menos del primer trimestre, en 9 semanas ya se puede detectar, es sacar una muestra de la madre, analizarlo y ver una célula fetal. Esa célula fetal se analiza y se ve el grupo y factor del bebé. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta, es decir, si a mí me dicen que el grupo el RH es negativo, es negativo. En el público, si ustedes me dicen, ¿se hace esto? No se hace, es la realidad. Pero tienen que saber que en el privado nosotros contamos con esta herramienta, ¿sí? ¿Cuánto sale a modo de, digamos, de dato de color? ¿Cuánto sale una gamma globulina hoy en el mercado? Esto fue hace unos meses igualmente, 5.253 pesos. O sea, tampoco es tan barato. La prevención posparto. Entonces vimos la durante el embarazo y ahora vamos a ver la posparto. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocar una gamma globulina, 300 microgramos, a toda puérpera madre de hijo RH positivo. Es decir, cuando nace el bebé, se le pide el CUMS al bebé. Si el CUMS y el grupo y factor, obviamente. Si el grupo y factor es positivo, se coloca la gamma globulina. Si el grupo y factor es negativo, no se coloca ninguna gamma globulina, porque es lo mismo, o sea, es lo mismo que hablábamos antes. Es la misma sangre de la madre, no se va a inmunosensibilizar. Este es un estudio del 2013 que lo que hace es, el objetivo es evaluar el cribado para seleccionar solo mujeres RH negativas portadoras de fetos positivos para la profilaxis prenatal de rutina y estimar la incidencia de isoinmunización. ¿Qué significa esto? Que se va a estudiar no solo a las madres negativas, sino también al feto. O sea, se le va a hacer este genotipo al feto para ver si el feto es positivo o negativo. Entonces, es un estudio de corte, es prospectivo,
pacientes RH negativas testeadas en el ADN fetal en primer trimestre, y aquellas positivas, es decir, que el bebé era positivo, se ponía la gamma globulina. Los bebés negativos no se ponía la gamma globulina a la paciente durante el embarazo. Y el resultado fue que se testearon, digamos, entraron en el estudio 9.380 mujeres con RH negativo, pero se le hizo el ADN solamente 8.374. A todas estas pacientes que se le hicieron el ADN, el 61% de los bebés era positivo. Esta es la incidencia más o menos del factor RH en la población de madres RH negativos. Generalmente un 60%, es decir, 6 de cada 10 bebés que tienen adentro de la panza van a ser positivos y 4 de cada 10 bebés van a ser negativos. Entonces lo que se hizo es, a estas pacientes, digamos, a todas se le hacía la postnatal, pero a las pacientes que tenían RH positivo se le hacía la prenatal. Y se vio que el número necesario para tratar, digamos, para evitar una isoinmunización en una paciente, necesitamos tratar a 500 pacientes. Es decir, era un número bastante alto. En algunos estudios se vio que este número es aún más bajo, es de 275 pacientes. Si nosotros tenemos en cuenta que trataríamos a todas, no solamente a las pacientes que le hicimos el genotipo fetal y dio positivo. Entonces, conclusión, la reducción del riesgo en las pacientes en donde hicimos la gamma globulina durante el embarazo es comparable a los estudios que evalúan el resultado de la gamma globulina durante el embarazo no selectiva, es decir, que se le coloca a todas, versus a las que se le coloca solamente al bebé que es positivo. Entonces no se vio diferencia entre una y otra, más o menos la sensibilización es la misma. Entonces lo que queda estudiar es hacer el costo-beneficio de este enfoque. ¿Qué significa esto? ¿Qué es más caro? ¿Ponerle la gamma globulina a todas las pacientes embarazadas de RH negativa o es más caro hacerle el genotipo del bebé para ver si es positivo y después solamente ponerle la gamma globulina a ese 60% de madres que los bebés van a ser positivos? Entonces queda una cuestión de costo-beneficio para evaluar cuál es el mejor enfoque. En el 2020 se publicó este metaanálisis, que son 24 estudios, 64.860 mujeres en total, en donde se evaluaron las distintas terapéuticas con respecto a la eficacia, ¿sí? ¿Qué terapéuticas se evaluaron? Distintas dosis, primero de gamma globulinas, distintas edades gestacionales, 28 a 30, 28 a 32, a las 28, de 28 a 34, y después todas las gamma globulinas postnatales. Y lo que se vio es que la más eficaz es colocar la inmunoglobulina durante el embarazo entre las 28 y las 34 semanas. La segunda más eficaz es una sola inyección a las 28 semanas de gestación, bien justo a las 28, no entre las 28 y 34, y la tercera medida más eficaz es la postnatal. Entonces, nosotros vemos acá, bueno, esto es a grandes rasgos, es medio difícil para explicar, pero quiero que se queden con eso, digamos, que fueron las 3 medidas más eficaces a la hora de prevenir la isoinmunización. En el año 2017 se publicó este artículo que es muy interesante porque lo que hace es comparar 4 guías nacionales, no nacionales de acá, sino que son de Europa, de Canadá también, bueno, básicamente de afuera, en donde lo que hace es comparar las indicaciones de la gamma globulina. Y lo que dicen es, primero y principal, que se llegó a la conclusión que colocar la gamma globulina intramuscular o endovenoso es exactamente igual. Son las 2 medidas iguales de efectiva. Por eso siempre la colocamos intramuscular. Con respecto a las pacientes con una ginecorragia persistente, es lo que yo les decía, hacemos un CUMS indirecto cada 3 semanas y si ese CUMS me da negativo, significa que ya me quedé sin gamma globulina en la madre, le tengo que volver a colocar otra nueva dosis. Con respecto a las pacientes, cuando ustedes ven a COG, SOX, son las sociedades, así que eso, digamos, es por si si les interesa leer de esas sociedades, puse los nombres para que ustedes sepan qué sociedades recomiendan lo que recomiendan. Las pacientes que reciben gamma globulina hasta los 28 días posteriores tendrían algún beneficio. O sea, estas 2 sociedades lo que dicen es, bueno, si no lo hiciste cuando lo tenías que hacer dentro de las 72 horas, tenés hasta los 28 días en donde algo de beneficio le vas a dar a la paciente. Con respecto a la gamma globulina en abortos, se diferencian entre abortos de más de 12 semanas y menos de 12 semanas.
estas dos sociedades recomiendan que más de 12 semanas no se lo hagamos, o sea, siempre se lo hagamos, perdón, y menos de 12 semanas, abortos menores de 12 semanas, solo tendríamos que hacer la gamma globulina si hacemos un tratamiento médico, léase misoprostol, ¿sí? O quirúrgico, léase hacer una aspiración manual endouterina, hacer un legrado uterino. Con respecto a las molas, porque uno no se pone a pensar en esas cosas, pero en una mola, ¿qué hago? Bueno, la mola, de acuerdo a si es completa o incompleta, si es completa y nosotros estamos seguros que una mola completa, podemos no hacer la gamma globulina. Pero ¿quién está seguro de que la mola es completa? O sea, vos no sabés hasta que la anatomía patológica no te firma con sello y apellido que esa mola es completa o incompleta. Uno lo puede inferir a través de una ecografía, si se ve embrión, si no se ve embrión. Pero finalmente el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con la anatomía patológica. Y si nosotros esperamos una anatomía patológica para hacer una gamma globulina, pueden pasar 2, 3 meses y se nos pasó el tiempo para hacerle la gamma globulina. Entonces yo, sinceramente, recomendaría que si la paciente es, aparte de tener la mala suerte de tener una mola, es grupo de factor negativo, entre hacerla y no hacerla, ante la duda, como dice la sociedad, siempre se hace. Y hay algunas sociedades que lo que apoyan es el uso del ADN fetal en sangre materna para padres heterocigotas para evaluar el grupo de factor y de acuerdo a eso poner o no la gamma globulina durante el embarazo. ¿Qué significa eso de padres heterocigotas? Bueno, nos remontamos un poquito a las leyes de Mendel, pero a grandes rasgos para que ustedes entiendan. Nosotros tenemos, DD minúscula es la madre negativa, o sea, no tiene ningún antígeno, ¿sí? En el glóbulo rojo, por eso es negativa. Y el que es positivo, o sea, es positivo, puede ser heterocigota si tiene los dos en mayúscula, o puede ser, eso es homocigota, o puede ser heterocigota si tiene uno positivo y uno como si fuera negativo. Cuando hacemos el entrecruzamiento, si este papá es DD mayúscula significa positivo homocigota, cuando hacemos el entrecruzamiento vemos que todos los padres, los hijos de este padre, aunque la madre sea negativa, todos van a ser positivos. Entonces, por eso esta sociedad dice, no, pero el papá que es homocigota, ¿para qué le voy a hacer el ADN fetal? Todos los hijos van a ser positivos, por ende a todas las madres le tengo que hacer gamma globulina. ¿Qué pasa en la heterocigota? Tenemos que una de estas es minúscula. Entonces, cuando hacemos el entrecruzamiento, la mitad de estos hijos van a ser positivos, pero la otra mitad van a ser negativos. Entonces, en estos pacientes se justificaría hacer el ADN fetal. Este es un estudio del 2013 que lo que hace es evaluar, cómo las pacientes, un estudio retrospectivo, las pacientes a lo largo del primer embarazo, el segundo embarazo, el tercer embarazo, en qué momento se sensibilizaron, ¿no? Entonces, ustedes fíjense esto. El primer grupo tenemos en el primer embarazo, el segundo grupo en el segundo embarazo y el tercer grupo en el tercer embarazo. Ustedes vean que, se los saco yo la cuenta, el 51% de las pacientes, de todas estas pacientes, fueron sensibilizadas en el primer embarazo. El 33 en el segundo embarazo, o sea, la mayor cantidad de las pacientes que se sensibilizaron en el primer embarazo. Y con respecto al primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿en qué momento la paciente se sensibiliza más? Bueno, el momento que se sensibiliza más es el tercer trimestre. Fíjense que el 46% de las pacientes sensibilizadas se sensibilizaron en el tercer trimestre y un 13% en el segundo. O sea que ahí está la brecha en donde nosotros tendríamos que actuar. Por eso, y no menor, es que la gamma globulina se coloca entre las 28 y las 32 semanas. Esto es, digamos, lo voy a pasar rápidamente, pero son todos los efectos, digamos, que generó en el feto la sensibilización en cuanto al primer embarazo, al segundo embarazo y al tercer embarazo. Y el cuadro de abajo es esas pacientes que se sensibilizaron en el primer embarazo, qué consecuencias tuvieron en ese mismo embarazo, qué consecuencias tuvieron en el segundo embarazo después de haberse sido sensibilizadas y qué consecuencias tuvieron en un tercer embarazo. Y lo que vemos es que los efectos en el feto en cuanto a transfusión intrauterina, exsanguíneo transfusión, fototerapia, entre otras, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a eso. Uno tiende a pensar que una paciente ya sensibilizada en el primero, en el segundo embarazo, que ya está sensibilizada, los efectos en el feto van a ser muchísimo peores. Y la realidad es que este estudio lo que demostró es eso. Más allá que sea retrospectivo, lo que demuestra es que no hay grandes diferencias, o sea, las diferencias no son estadísticamente significativas.
Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa en los centros municipales de Rosario? Digo municipales porque, digamos, nosotros estamos en el ECA y todo lo que se nos referencia generalmente son de centros municipales. Y en la Martín es todo centro municipal, porque es municipal. Entonces, ¿qué nos pasa en los centros municipales de Rosario? Bueno, hay una disposición que algunos lo sabrán y otros no lo sabrán, que es desde el 10 de septiembre del 2019, y en esta resolución lo que habla, en este inciso que lo recuadro acá, es que la gamma globulina anti-RH no está disponible para la administración de rutina en mujeres RH negativas durante la gestación entre las 28 y 32 semanas. O sea, muy lindo todo el cuentito que les conté antes, pero en la parte municipal a nuestras pacientes no le están colocando la gamma globulina entre las 28 y 32 semanas. Se utilizará posparto, posaborto o durante la gestación cuando exista un factor de riesgo evaluado por el equipo de seguimiento. Entonces, lo único que nos queda por decir es, muchachos, tenemos un evento sensibilizante, como lo dijimos, por favor que no se nos escape. Instruyamos a las madres que si reciben un golpe, a las madres RH negativas, si reciben un golpe, si le roban, si el perro le salta en la panza, por favor que vengan al centro de salud, así se les coloca la gamma globulina en tiempo y en forma, ¿sí? Ahora, esto pasa en los centros municipales. Provincias, centros provinciales, se coloca la gamma globulina. O sea, estamos como en dos bandos completamente distintos. ¿Y qué pasa en el privado? En el privado se coloca también la gamma globulina. Entonces, si la prevención no funcionó, lamentablemente la paciente se sensibilizó. Es decir, tenemos una paciente sensibilizada. Y ahora pasamos al otro capítulo, que es cómo hacemos el diagnóstico y el seguimiento. Ahí es cuando médicos del centro de salud nos derivan a nosotros, al consultorio de alto riesgo obstétrico, a la paciente sensibilizada. Entonces, para entender esto, primero tenemos que entender el CUMS. ¿Qué es el CUMS? Es una muestra que hacemos por laboratorio, sencillamente, y lo que va a detectar es anticuerpos. Ahora, el CUMS directo, para que ustedes se hagan una idea, ¿sí? Primero, vamos a ir al CUMS indirecto, que es el que nosotros le pedimos a la embarazada, que es el dibujo de abajo. En el CUMS indirecto lo que nosotros vamos a detectar es anticuerpos, solamente anticuerpos circulando por, en este caso, la sangre de la madre. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros a esta muestra de sangre de la madre le agregamos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces estos glóbulos rojos van a tener el grupo y factor D, obviamente el RHD positivo. Si la paciente tiene los anticuerpos ya, se van a unir al glóbulo rojo. Y a esta unión de glóbulos rojos y anticuerpo le ponemos el anticuerpo, que eso es una preparación que nosotros tenemos. Entonces, este anticuerpo que nosotros ponemos en una preparación van a unirse a los anticuerpos que ya tiene la madre y va a hacer que todo eso se apelotone, se aglutine. Y la aglutinación de eso va a mostrarnos en el vidrio como grumitos de sangre. Y eso va a ser una prueba de CUMS indirecta positiva. ¿Qué significa una prueba entonces en resolución CUMS indirecta positiva? Significa que la paciente está sensibilizada, tiene anticuerpos en sangre. Después, ¿qué anticuerpos tiene? Bueno, lo evaluaremos después. Ahora, ¿qué es la prueba de CUMS directa? La prueba de CUMS directa es la que se le hace al bebé, por ejemplo, cuando nace. Cuando le sacamos la sangre del cordón, eso vamos a solicitar grupo y factor y prueba de CUMS directo al bebé. Entonces, esta prueba de CUMS, ¿qué va a detectar? La prueba de CUMS lo que detecta es ya el glóbulo rojo unido al anticuerpo. Es decir, las dos cosas, ya la unión anticuerpo-antígeno. Entonces, esta unión solamente nosotros lo que hacemos es sacarle sangre a la paciente y le agregamos, ¿sí?, los anticuerpos. Entonces, anti-gamma globulina. Entonces, le agregamos esto y se nos va a unir al glóbulo rojo con el anticuerpo y va a precipitar y va a aglutinar, ¿sí? Entonces, lo que detecta la prueba de CUMS directa es ya que existe, ¿sí?, la unión del anticuerpo con el antígeno, es decir, ya está la reacción. Entonces, ¿qué interpretamos nosotros si nos pasa esto en un bebé? Una prueba de CUMS directa positiva. Significa que los anticuerpos de la madre pasaron al bebé, se unieron al glóbulo rojo del bebé, digamos, y hay hemólisis. O sea, en ese bebé hay hemólisis. Bueno, entonces, cuando tenemos un CUMS indirecto positivo, esto detecta anticuerpos presentes en sangre materna. Son anticuerpos regulares e irregulares. ¿Qué significan regulares e irregulares? Los
irregulares son los que vamos a detectar fundamentalmente, que son anticuerpos no naturales, o sea, producidos porque se sensibilizó la madre. Y cuando pasa esto, siempre, no siempre, pero si no pasa, hay que pedirlo, se titulan, o sea, hay que titular esos anticuerpos. ¿Cuánto anticuerpo tiene la madre? Hay que titularlo. La incompatibilidad ABO ya la voy a explicar, pero generalmente no produce, la incompatibilidad ABO no produce anemia hemolítica. ¿Por qué no produce? Porque nosotros naturalmente, yo si por ejemplo soy grupo y factor A positivo, por ejemplo. Si yo soy A, naturalmente mi cuerpo tiene anticuerpos anti-B. Y si tiene anticuerpos anti-B, son naturales, o sea, realmente la naturaleza me dio esos anticuerpos y esos anticuerpos son IgM. Los anticuerpos IgM no atraviesan la placenta porque tienen alto peso molecular. Entonces, si no atraviesan la placenta, no se unen al glóbulo rojo del bebé y no generan hemólisis, ¿sí? Siempre hay que evaluar RH del padre, que puede ser heterocigota y homocigota, y la genotipificación fetal, que es lo que ya dijimos. Importante, en fetos RH negativos, los anticuerpos obviamente no lo afectará. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener de 1000 amores una paciente sensibilizada, pero el bebé es negativo y puedo tener unos títulos elevadísimos de anticuerpo en sangre y al bebé no le va a pasar nada porque no tiene ese antígeno. Entonces puede pasar mucho anticuerpo al bebé, pero el bebé no tiene el antígeno, por ende no se va a unir al glóbulo rojo y por ende no va a producir una hemólisis. Entonces, como segundo paso hay que clasificar a estas pacientes en bajo riesgo y alto riesgo obstétrico. Entonces, las pacientes con bajo riesgo son pacientes que tienen el anti-D a títulos bajos, menor o igual a 1 en 16, o sea, así lo informan desde banco de sangre. Y las pacientes con alto riesgo son pacientes con el anti-D a títulos altos, por encima de 1 en 16, o pacientes con antecedentes de alto riesgo. ¿Cuáles son estas? Pacientes con muerte fetal por insuinmunización, o sea, previas, y drops fetal en embarazos previos, es decir, un grado de anemia hemolítica importantísimo, anemia fetal grave anterior, transfusión digamos, intrauterina o exsanguínea transfusión, o otros anticuerpos que son los que yo puse al principio de la clase en el grupito de arriba, que era el anti-KEL y el anti-C del grupo RESUS. Son dos anticuerpos que generan anemias importantes independientemente de la titulación. O sea, por eso estos anticuerpos no se titulan. Y si se titulan no tienen importancia, porque no tienen una correlación. Es decir, no es que yo digo a mayor anticuerpo, mayor anemia en el bebé, ¿sí? Esto no tiene nada que ver. Ahora sí, en el anti-D, a mayor anticuerpo, tiende a tener una mayor anemia del bebé. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Qué herramientas tenemos para hacer el seguimiento de esta paciente? Se realiza siempre la titulación, dijimos, en el anti-D, en los otros no es necesario, y a mayor título, mayor probabilidad de desarrollar una anemia fetal. Pero ¿qué pasa? Una vez que pasa la dilución de 1 en 16, mayores títulos no deberían decidir una conducta en la finalización del embarazo. ¿Qué herramientas tenemos? Primero, la ecografía con Doppler fetal, es el método principal de control y seguimiento fetal en la gestante inmunizada. ¿Qué vamos a pedir? Ecografía obstétrica con Doppler fetal, medición de arteria cerebral media, velocidad de pico sistólico. Eso es lo que nos tienen que medir, la velocidad de pico sistólico. Es un método no invasivo que es el que mejor se correlaciona con el grado de anemia fetal. La presencia de cualquier signo de hidrops o, digamos, que era lo que generamos, ascitis en el bebé, polidramio, son todos signos indirectos, ¿sí? Que nos pueden indicar que el bebé, digamos, está sufriendo una anemia hemolítica. Cantidad de líquido amniótico para ver si hay un polidramio, como ya decía, son todas, digamos, todos signos que nosotros nos tienen que alarmar. Entonces medimos la velocidad de pico sistólico. Es un Doppler, que es, digamos, es muy sencillo sacarlo por cualquier ecografista que hace una ecografía obstétrica con Doppler, y lo que vamos a ver es cuánto se eleva. Como la paciente, el bebé, va a tener anemia, esa sangre va a estar más liviana, por así decirlo, disminuye la densidad. Si disminuye la densidad, la velocidad del pico va a ser mayor. Por eso, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que si se multiplica, es mayor a 1.5 la mediana
del múltiplo de eso, nos habla de una anemia moderada, o si el bebé tiene signos de hidrops, que es lo que ya dijimos. Si tenemos por encima de 1.5, nos habla de una anemia moderada severa, y si nos habla de eso, tenemos que realizar una cordocentesis, es decir, punzar el cordón umbilical a través a través del útero, para tomar una muestra del feto y ver si realmente tiene una anemia severa o no. Entonces, lo que nosotros vemos acá es un estudio, que son estudios viejos, pero son estudios que lo que nos demostraron era que realmente la velocidad de pico sistólico sirve. Este es un estudio del 2000 en donde se evaluaron 110 mujeres en riesgo de anemia fetal, que a todas se les hizo velocidad de pico sistólico, se midió ese Doppler y se le hizo la cordocentesis. O sea, no es que a una se le hizo una cosa, todas las pacientes se le hizo las dos cosas, es decir, para corroborarlo. Y se observó que tiene una sensibilidad del 100% con un falso positivo bajo y un valor predictivo negativo del 100%. Es decir, que si el valor de pico sistólico nos daba normal, esa paciente seguramente no iba a tener una anemia severa. Entonces, es muy importante este estudio porque los que nos muestra, ustedes fíjense, los puntitos negros, los circulitos y los triangulitos, hablan de anemia moderada severa. Y ven que todos estos triángulos y círculos están por encima del valor de corte. Es decir, que si yo corté acá en 1.5 el valor de pico sistólico, no me perdí de ninguna paciente con una anemia severa que quedó como un valor normal y no la diagnostiqué. O sea, diagnosticó a todas las pacientes. Y este es un estudio del 2009 que lo que hace es un estudio prospectivo también y evalúa exactamente lo mismo, pero haciendo Doppler de velocidad de pico sistólico versus amniocentesis, es decir, punzar, tomar una muestra de líquido amniótico y ver la cantidad de bilirrubina que tiene. Entonces, la sensibilidad, la especificidad y la precisión van a ver que es mayor en el Doppler que en la amniocentesis. Conclusión: la evaluación del pico sistólico puede reemplazar en una forma segura al manejo invasivo de los embarazos RH sensibilizados. Es decir, no es necesario hacer una amniocentesis si contamos con esta herramienta tan valiosa que tiene una mayor precisión. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tenemos la velocidad de pico sistólico en 1.5 o más? Bueno, es indicación de hacer una cordocentesis, es decir, corroborarlo. Está indicado hasta las 35.6 semanas. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad directamente finalizamos el embarazo. Ante la sospecha de una anemia fetal moderada o grave, como dijimos, para realizar un hemograma fetal y corroborarlo ante un feto hidrópico o la velocidad de pico sistólico alterada. Entonces, si la hemoglobina del bebé me da por debajo de 4 de bioestándar para la edad gestacional, que está todo tabulado, o sea, hay tablas que dicen a tal edad gestacional tiene que tener tanto de hemoglobina. 4 de bioestándar sería tal valor. Entonces uno busca en eso y se fija. Entonces, de acuerdo a eso, se indicará una transfusión intrauterina, es decir, transfundir sangre con el bebé adentro del útero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estas pacientes? Si la paciente de bajo riesgo, como dijimos inicialmente, hacemos anticuerpos irregulares seriados, es decir, medimos, los titulamos a las 10, 17 semanas de edad gestacional, 24, 29 y 34. Ahora, si en algún momento de estos controles la paciente, el título aumenta por encima de 1 en 16, pasamos a alto riesgo. Algunas guías hacen la titulación una vez por mes directamente, o sea, cada 4 semanas. Y tenemos que valorar el estudio del Doppler, como dijimos, mensual o cada 2 meses. Y la vía de finalización va a ser la habitual, o sea, no vamos a tomar ninguna conducta por esto. Ahora, las pacientes con alto riesgo las titulamos, en caso de ser anti-D, obviamente, hacemos ecografías Doppler semanales a partir de las 16 semanas, velocidad de pico sistólico, la presencia de cualquier signo de hidrops y la cantidad de líquido amniótico, hacemos una cordocentesis en caso de que sea necesario y la transfusión si es necesaria. Ahora, la finalización, ¿cuándo es? En un feto transfundido entre las 36 y 38 semanas, siempre. Obviamente dependiendo, si ya le tuvimos que hacer 3 transfusiones, uno va viendo de acuerdo a eso si lo tenemos que finalizar antes o no. Y en los fetos que nunca tuvimos que transfundir, en general a las 38 semanas. Ahora, cortado el cordón umbilical, como así decirlo, que comienza el juego. ¿Por qué? Acá, en otras palabras, agárrate Catalina. ¿Por qué? Porque mientras está la placenta, la metabolización de esa hemólisis y esos glóbulos rojos que se rompieron, que se transformaron en bilirrubina, la bilirrubina es metabolizada por la placenta. Pero una vez que el bebé nace y nosotros cortamos el cordón umbilical,
esa bilirrubina en exceso, el hígado no está lo suficientemente maduro como para metabolizarlo. Entonces, ahí es cuando el bebé empieza con una hiperbilirrubinemia, la necesidad de exsanguíneo transfusión, la necesidad de fototerapia, entre otras transfusiones. Y aparte de esto, cabe destacar, cuando yo decía el grupo y factor AB, o AB, digamos, la incompatibilidad B, que siempre nosotros tenemos anticuerpos naturales, que nacemos con esos anticuerpos, es decir, si yo soy grupo y factor A, tengo anticuerpos anti-B, y son IgM y no atraviesan placenta, tenemos que tener en cuenta que tanto infecciones del tracto urinario como las Escherichia coli, entre otras bacterias, o algunas legumbres, lo que hacen es tener algunas partículas que son muy semejantes a estos antígenos A o antígeno B y generan en nuestro organismo anticuerpos anti-A o anti-B que son IgG. O sea, no son IgM, generan una respuesta anti-IgG. Entonces, estos anticuerpos IgG que son anti-A o anti-B, estos sí pasan a la placenta y estos sí pueden generar una hemólisis en el bebé. Así que no desestimar las infecciones del tracto urinario, no desestimar las pacientes con bacteriurias asintomáticas, recordar siempre en la embarazada bacteriuria asintomática se trata, y recuerden justamente esto, que en las pacientes, a través, por ejemplo, de una simple infección urinaria, podemos generar anticuerpos IgG muy similares al grupo y factor AB. Muchas gracias. Bueno, Sofi, muy bueno. Está con nosotros Luis Dimensa. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si primero quería aclarar